Seguimos aquí en esta transmisión, son las 6 de la tarde con 2 minutos y vamos a recibir a nuestra mesa de análisis. Ayer los convocamos obviamente de urgencia, con la premura que ameritaba la situación que vivimos en el día de ayer, el fallecimiento en horas de la tarde de José Mujica, y decíamos que para el día de hoy los íbamos a volver a convocar. Eduardo, Raúl, Gabriel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Qué día, ¿no? Qué muestra de lo mejor de la sociedad uruguaya, lo que se está viviendo. Desde muy temprano, ¿no? Yo pasé por la Plaza Independencia tipo a las 9 y poco, ya estaban congregadas muchos militantes con sus banderas, esperando allí. O sea que la jornada comenzó muy temprano para la cantidad de gente que está ahora rindiéndole homenaje a Mujica, ¿no? Yendo al Salón de los Pasos Perdidos, ¿no? Y que nadie piense que todos los que están ahí son votantes del Frente Amplio. Estoy seguro que hay mucha gente que no es frente amplista y que está yendo a brindarle el último adiós a José Mujica. Gaby, ¿cómo lo has visto? No sé qué decirte. La verdad no sé qué decirte. ¿Pero no te sorprende? ¿Lo qué? ¿La cantidad de gente? Lo que se está viviendo, el respeto, la organización, que no haya habido un exceso, un exabrupto. Viste que después de muertos todos somos buenos, ¿no? Pero me parece que con Mujica es como una... Hay como, no sé cómo decirlo, yo ayer lo decía, ¿no? Esa cosa de la conciencia. En los últimos tiempos él adquirió una cosa muy de espiritualidad, digamos, que es lo que hablamos ayer de que eso atravesaba verticalmente desde el punto de vista etario en cuanto a edades y también horizontalmente en ideologías, ¿no? Tira cosas con las cuales puede estar de acuerdo la derecha, la izquierda, el centro, ¿no? Su alusión a la vida, a los valores de la vida, a la muerte, porque se acercaba a la muerte. Me parece que adquirió un tono que salió de las cosas más ríspidas de la política, me parece. Hoy en la mañana en Sarandí el doctor Sanguinetti lo escribía muy bien toda esta última etapa de Mujica y cómo fue migrando, ¿no?, hacia una postura de apertura, de diálogo, comprensión, sí. ¿No? Quiero contar una anécdota. Cuando hicimos el libro con Sanguinetti y con Mujica, ¿no?, que pleno invierno, los dos veteranos, ¿no?, iban al local de Random, ¿no? Entonces, un día salen los dos y se dan el brazo. Yo miré la cara del portero. No podía creer. Yo decía que era como Linda Blair en El Exorcista, que le da la vuelta a la cabeza, ¿viste? Y salieron a la calle del brazo. La gente que pasaba por ahí dice, pero estos son actores, ¿no? Y esa imagen de dos veteranos del brazo, ¿viste? Pues al final de la vida... Y que habían estado bastante enfrentados, ¿no? Bastante. Uno es el padre de la ley de caducidad para muchos. Para la izquierda, Sanguinetti es la bestia negra en ese sentido, ¿no? El otro estuvo en el medio del candombe. Como ruptura democrática, sí. Como ruptura, claro, ¿no? O sea, pero qué buena señal, ¿no? Qué cosa de lo mejor del Uruguay, de lo mejor de la política, no de lo mejor del Uruguay, ¿no? Y la renuncia conjunta al Senado también, que fue conversado entre ellos y salieron juntos. Ese abrazo final, decía Sanguinetti, me quedo con esa foto, ¿no, Eduardo? Aparte, la relación trasciende... o sea, hay mucho... En un momento Mujica se quiere poner el sobre todo y no le entra el brazo. Entonces Sanguinetti va y lo ayuda y le dice, Pepe, en la lucha entre el hombre y el sobre todo estaré siempre del lado del hombre, ¿no? En este momento se cortó el ingreso al Palacio Legislativo porque está la ceremonia tradicional, al momento de caer el sol, del arreo de las banderas. Mati Garro, te damos paso. Presidente de la República. Sí, compañeros, ahora estamos con el legislador Sebastián Sabini, a quien le agradecemos estos minutos y bueno, como estamos haciendo con todos, bueno, las primeras reflexiones después de esta pérdida. Bueno, una pérdida inconmensurable para nuestro país, un vacío para la izquierda del Uruguay y para la izquierda de América Latina, y lo estamos llorando y despidiendo con su pueblo, ¿no? Es decir, ustedes han visto lo que fue hoy la caravana, ¿sí?, con los comercios saliendo los trabajadores, con las obras parando para salvar el pasaje de la caravana, con la emoción de todos, ¿no?, de niños, de abuelas, de trabajadores. Recibimos además, bueno, la visita de un montón de legisladores también,
de la oposición, lo cual me parece que es positivo y que marca el talante de diálogo que tenía Pepe, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una especie de misa laica, ¿no? Es decir, creo que es un momento de despedirlo, pero también de seguir levantando sus banderas que tenían que ver con que la política es sobre todo para transformar la realidad y no para servirse de ella, ¿no? Entonces creo que ese mensaje que Pepe nos dejaba permanentemente, que la política es también para hablar de las cosas cotidianas de la gente, no solo para hablar de las políticas, ¿no? Sino también para hablar del sentido de la vida, de la felicidad, de para qué estamos en el mundo, y por eso, quizás pienso yo que por eso Pepe también tenía esa llegada a los jóvenes, que bueno, que también hoy vimos que todavía está siendo muy importante la presencia de gurises, ¿no? Como vinieron los gurises de Rincón del Cerro, de la UTU, a saludarlo, y bueno, creo que es una jornada muy emotiva y muy removedora. Justamente usted forma parte de una camada de políticos con experiencia, pero jóvenes, Betiana Díaz también, Sebastián Baldomir. Eso fue una cosa de la que se ocupó Mujica también, ¿verdad? Bueno, sin duda. Yo contaba hoy en una radio que cuando tenía 18, 19 años, Pepe nos había invitado a la chacra para que aprendiéramos las tareas del campo, ¿no? Entonces, bueno, Pepe nos marcó a todos nosotros. Fuimos, diría que en buena medida estamos por Pepe en política, ¿no? Y eso es inobjetable. Y además el MPP, pero Pepe sobre todo, ni hablar Lucía, nos han dado un espacio siempre, y eso nos ha permitido desarrollarnos y bueno, ir asumiendo roles que de repente antes asumían ellos. Tuve la suerte de ocupar la banca que ocupó Lucía Topolansky, Alejandro Sánchez la de Pepe, es decir, es una responsabilidad gigantesca, y ellos fueron parte fundamental de ese, digamos, recambio que se ha ido dando, y que bueno, que evidentemente es una responsabilidad gigantesca y que vamos a hacer lo posible por mantener sus banderas en alto. Mujica siempre destacaba la militancia, justamente. ¿Qué mensaje se le da a esa militancia hoy? Bueno, la militancia salió, ¿no? Salió ayer cuando nos enteramos de la noticia en todos los grupos, bueno, qué hay que hacer, cómo podemos apoyar, ¿no? Y lo vimos en todo el país, se pintaron muros, se pintaron pancartas, se pusieron a la orden para el cortejo y todo lo que hubiera que hacer, y el mensaje a los compañeros, a las compañeras, es bueno, honremos a Pepe justamente militando, ¿no? Es decir, la frase que repetía Pepe como un karma, ¿no? Derrotados son los que dejan de luchar. Así que creo que ese es el mensaje que tenemos para nuestros compañeros y compañeras. Sabíamos que esto podía pasar en algún momento por razones de la propia biología, y creo que Pepe fue coherente y honró su pensamiento a lo largo de toda su vida, y bueno, nosotros desde lo que podamos hacer es lo que vamos a intentar llevar adelante. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, hasta allí entonces la palabra de Sebastián Baldomir, legislador del Frente Amplio, también destacando entonces la figura de Mujica, como les preguntábamos, ¿no? Una figura también de esa camada nueva del MPP, pero con cierta experiencia, como también lo es Betiana Díaz y Sebastián Baldomir, que es ahora el presidente de la Cámara de Representantes. Así que, compañeros, vuelvo con ustedes a suyos. Muy bien, Matías, muchas gracias por este aporte, y volvemos obviamente en cualquier momento a contactarnos contigo. Vamos a recibir a Óscar Botinelli, que nos vino a acompañar también a esta mesa. Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un poco cansado, pero bien. Sí, ¿De qué, Óscar? ¿Qué? ¿De qué? Sí. Han sido jornadas desde el domingo, ¿no? A mí estamos Sí, al aire sobre desde el todo, domingo Si sin parar. tuvieras mi edad estarías más cansado todavía. Sobre todo ayer, que de golpe estoy con una serie de números, entró había empezado el te escrutinio tiraste departamental, track, Sí, claro. y cambiar de chip rápidamente, ¿no? Porque el hecho informativo ha sido, obviamente, el fallecimiento de Mujica y todo lo que implica eso, El ¿no? hecho histórico, además, ¿no? Histórico. Porque lo que uno siente es, casi en la política en general, pero en particular el Frente Amplio, es el cierre de una generación. Es decir, entre Sereñi y lo que viene después, Astori, Vázquez, Mujica, hay una continuidad, estoy hablando desde el punto de vista de roles, Ujú. ¿no? De grandes liderazgos, claro. De liderazgo que unos suceden a otros, uno se retira.
Y entre fin del 25, de 2020, diciembre del 2020, y esta semana, se muere Tabaré Vázquez, se muere Danilo Astori, que además ya venía bastante retirado del Senado, estaba muy afectado por la enfermedad pulmonar, y muere Mujica. Entonces, es como que, bueno, se retiró el elenco, ¿no? Viene uno nuevo. Y es interesante que uno observa que realmente el Frente Amplio, o Mujica en particular, y el mujiquismo, pero yo creo que se puede hablar de todo el Frente Amplio, ha terminado de generar una muy buena sucesión. Recambio. Un buen recambio. Después, como pasa en todo recambio, los actores nuevos funcionan o no funcionan. Sí, que demostrar la cancha. Pero no hay que inventar, decís vos. No, claro. No es que, ¿y ahora qué pasa? Exacto. Bueno, no. Ahora está el presidente de la República, menor de 60 años, niño en este país, producto de Mujica, también de Marcos Carámbula, de Canelones. El número 2 de presidencia, gran coordinador de gobierno, el otro heredero de Mujica, digamos, los dos es Alejandro Pacha Sánchez. De paso, una cosa que se me vino a la cabeza anoche. El 1 de marzo de 1959, el Partido Nacional, el Partido Blanco, los blancos, gana el gobierno por primera vez en 93 años. Y lo gana con la figura de Luis Alberto Herrera, que no ocupaba cargos, no era elegido. Es elegido un consejo de gobierno, pero lo presidía el doctor Martín Echegoyen. 1 de marzo asumen, 8 de abril muere Herrera. Ahora, 1 de marzo, el MPP, el Frente, pero el MPP logra el gran predominio en el gobierno con la herencia de Mujica y Yamandu Orsi, y un poquito más, a los 2 meses, muere Mujica, como que son... Si hay un paralelismo ahí. Como hay un paralelismo. Alguna gente en algún momento decía que la chacra se iba a convertir en la nueva quinta de Herrera, ¿no? Bueno, la verdad que es muy buena la imagen de alguna manera, ¿no? Y entonces se observa que hay todo un elenco de gente joven, entre los cuales hay que incluir en cierto modo a Yamandu también, que son post-dictadura en la formación política. Y de la nueva etapa del mujiquismo. No tiene nada que ver con la etapa pre-golpe de Estado, ¿no? Sí, Marenales, esa balsa, toda esa barra, ¿no? Es toda otra cosa. De ahí también como juego político, perdón. No, como cultura política. Sí, pero de ahí también el gran respeto y referencia que Mujica tiene, porque son todo obra de él. Pudieron estar ahí, por supuesto, por una estrategia diseñada, pero también pudieron estar ahí porque esta locomotora tiró y permitió eso. Sí, ¿no? pero lo que es interesante, la imagen que hay del MPP, básicamente, es como un grupo desorejado, ¿no? Sin embargo, ha generado una estructura, ha formado cuadros políticos que parece que es el diseño más perfecto, que lo es. Pero además, porque Mujica no solo fue un gran comunicador, un gran pensador, también un gran armador político. No nos olvidemos que la crisis del 2002 se genera la Concertación por el Cambio, donde junta un sector de ganaderos muy golpeados por la crisis, del cual surge como figura política Jorge Saravia, que fue senador del MPP, después vuelve al Partido Nacional. El mismo Frati también, ¿no? Iba a decir, como Frati, que 3 veces, tercera vez que es elegido diputado por Cerro Largo, por el Frente Amplio en esta elección, y ahora ministro de Ganadería y Agricultura. Esa concertación que tuvo entre una de las figuras que junto con Mujica armaron incluso el acto del obelisco, donde participa el PIT-CNT, Hugo Manini Ríos. Y ahora, si observamos la elección de octubre, él construyó, yo hago la figura de esas muñecas rusas, las matrioshkas, una metía otra dentro de otra, y llega de arriba. Resulta que está el MLN, que hoy es un grupo de gente joven que no tiene historia anterior en el MLN, ¿no? El MLN es la base del MPP. El MPP es base del espacio tradicional del 609, donde hay una serie de grupos y de figuras, que a su vez crece con la incorporación de nuevas figuras, la más notoria, Blanca Rodríguez, que a su vez incorpora
grupos aliados que presentan sus propias listas de candidatos, pero que las figuras están dentro de la lista del Senado. Caso Cristina Lustenberg y Edgardo Ortuño, es decir, Vertiente y el grupo PAR, que a su vez arman un sublema con el grupo de Felipe Carballo, con el de Álvaro García, para poner los principales referentes, y el de Vergara, lo que es la construcción, la continuación del astorismo, básicamente. Entonces, se ve cómo terminó armando un grupo que, según lo que se cuente, cuál nivel tiene, 20 tantos, casi 30 diputados de los 48 del frente, o 30 y pico, casi 40, o un poquito más de 40. Ahora, Oscar, ¿vos no pensás que el mismo factor que generó esta corriente es a su vez el riesgo? Voy a empezar por el final. Blanca Rodríguez no hubiera dado el paso si no estaba Mujica. Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, no sé. Pero muy probable. Esto al no ser un partido, al ser un movimiento que al abrir que meten culebras, sapos y alces y entran todos, ¿no? Gracias a esa mirada que Mujica tenía, digamos, ¿no? Y que mientras Mujica estuviera, ninguno de ellos iba a desalinear. Sin que Mujica se lo ordenara, lo que yo decía ayer. Ahora, sin Mujica, no ser un partido y ser un movimiento, el día que que entró y piensa distinto que empiece a reclamar sus cosas, y y el otro, es un movimiento, no nos olvidemos de eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un movimiento que a ellos no les gusta la palabra partido, pero está funcionando como si fuera un partido. ¿Te parece? Sí. Tiene niveles, por eso digo, la imagen es de sobrejados, pero funciona con gran disciplina. Es verdad que con grandes discusiones internas, ¿no? Sería el único gran sector que el líder desaparece y todos los grandes sectores de la recuperación democrática para acá, se desapareció el líder, Pacheco, Ferreira y la gente de Por la Patria, Jorge Valle, la 15, hubo batalla del PGP, sí, Astori. El tema es que si tú analizas, Pacheco ya llega muy debilitado en la restauración democrática, tiene una votación buena por la caída de lo que se llama el vallismo unido en la elección del 89, que queda mitad y mitad, pero con un partido colorado que del 40% cae al 30%, y fue la mejor votación de Pacheco. En la siguiente no sacan ni siquiera un senador. La 15 había tenido el auge con la llegada al gobierno, a la presidencia de Jorge Valle, pero queda muy golpeada con la crisis del 2002. Es decir, hay que ver en qué fase. Batalla da el paso. Lo que pasa es que el PGP tuvo una votación, o la 99, extraordinaria en el 84 dentro del Frente Amplio, y ya va dando pasos que van quedando gajos. Cuando da el paso de irse el Frente Amplio, le queda un sector adentro. Que la figura referente más importante era el catedrático de Constitucional, Alberto Pérez Pérez. Cuando da el paso de ese nuevo espacio hacia el Partido Colorado, se le arma el partido del nuevo espacio con Rafael Michelini, que saca un senador y 5 diputados. Entonces, hay que ver cuánto es los procesos. Claro, cuánto es producto de la muerte, porque la 15, la anterior, la de Luis Valle, sí, es verdad que se rompe. Pero resulta que la suma de rupturas terminó dominando el Partido Colorado, ¿no? La llegada del gobierno gestido es en gran medida por un sector importante. Entonces hay que estudiar el herrerismo, sobrevive Herrera. El tema que después viene, sí, un derrumbe del segundo gobierno colegiado blanco, y después aparece la figura, otro periodo después, de Wilson como un gran renovador del Partido Nacional. Y hay un factor también que es quién se anima y cuánto gana alguien que quiera romper con este sistema que funciona tan bien y que es tan poderoso a la interna, ¿no? Si la batalla no es mejor darla a la interna. Como información, y ya te doy paso, Raúl, se acaba de informar, o por lo menos me mandan el mensaje, que el ingreso al público se va a habilitar hasta este miércoles a la medianoche. Miren lo que es, ahora sí, me parece que culminada la jornada laboral, muchísima más gente apostada allí en las inmediaciones del Palacio Legislativo. El sepelio de José Mujica en el Salón de los Pasos Perdidos. Se va a habilitar el ingreso hasta la medianoche del día de hoy y se van a abrir las puertas mañana a las 10 de la mañana, no a las 8 de la mañana. Acá me parece que estuvo el ajuste de la agenda para esperar a Lula,
que se dijo que seguro no llegaba antes del mediodía, por lo cual no se abren las puertas a las 8 de la mañana, sino que se abren a las 10 de la mañana. Para Allí dos está preguntas. Botana Mañana saludando. ¿Se abre a las 10 y se cierra a qué hora? ¿También a las 11? No está dicho. No está dicho. No está dicho. No, ¿Y lo otro, Dilma viene con él? ¿Ya que estaban en China? yo no tengo la confirmación de que venga Dilma Rousseff. La información que por lo menos a mí me manejaron es que... bueno, de hecho Orsi lo confirma también. Lula lo llama a Orsi y le dice, yo quiero estar hasta qué hora, cuál es el límite que tengo para llegar. Y se estima, o por lo menos las personas que están detrás de la organización, que Lula no llega antes de la 1 de la tarde. Y Boric más o menos igual. Boric más o menos igual está en Japón. Se había calculado una ventana de por lo menos 2-3 horas para que llegara Lula, estuviera y participara en el final, digamos, del velatorio. Por lo cual se estimaba que el día de mañana iba a ir hasta las 3 cuando se pensaba que empezaba a las 8 de la mañana. Ahora probablemente se corra todo un poquito y estemos hablando de algo que empieza a las 10 de la mañana y termina cerca de las 5 o 6 de la tarde. Pero ya a esa hora, a las 3 o a las 5, ¿ya lo llevan a cremación mañana? No lo creman mañana. No, mañana es como que se termina toda la ceremonia pública. Sí, ¿cómo que no lo creman? No, la cremación, por lo que yo tenía entendido, era el viernes. Ah. Claro, la parte familiar. Era Claro, muy, lo muy íntimo. muy En un íntimo, momento muy- se cierra. En un momento se cierra el público y ahí queda solo Lucía y los más cercanos. Entendí. Que por lo que tengo entendido, no es mañana. Es el Perdona, viernes. ¿qué jefes de Estado se esperan mañana? Los que sí o sí Sí, manifestaron que quieren estar son Boric y Lula. Petro. Petro estaba con un tema de agenda que no estaba tan claro. Capaz que también este corrimiento marca una posibilidad de que Petro pueda venir. El otro que estaba con ganas de venir, Sánchez. Pedro Sánchez. ¿Y En un momento se ha especulado con Claudia Sheinbaum, pero a Sí. mí no me lo ¿Quién? confirmaron. Claudia Sí. Sheinbaum, la La presidenta presidenta mexicana. mexicana. A mí me habían manejado en un momento del día de ayer, sobre todo en la noche, que era una posibilidad que viniera. Y la otra gran interrogante, que yo creo que la señal de que haya estado Axel Kicillof hoy, ya que hoy no están muy bien Cristina. entre ellos, que Cristina Fernández de Kirchner pueda llegar a venir. Ese es el otro, no es mandataria hoy, pero sería una figura relevante. Sí, de eso. mañana más estaría coincidiendo con Lula, con a mí Boric. me llegó la versión de que venía Cristina Fernández, Sí. pero Cristina, también, Cristina estuvo acá hace un tiempo, ¿no? no, pero venirá Que venía para el para el- Cristina estuvo acá. Creo que la presencia de Axel Kicillof hoy puede ser un indicador de que venga Cristina Fernández de Kirchner mañana, porque no están bien las cosas entre ellos, están en una guerra interna y de terrible. Pedro Sánchez no hay ¿Eh? señales. Entre ellos. Entre Kicillof y Cristina Sí, Fernández. de Pedro Sánchez no hay señales ni si sí ni si no. No, yo creo que a esta altura, si viniera, ya se hubiera confirmado. Ah, está. Realmente, hasta hace unas horas, que fue yo con quien hablé, me dijo que todavía no tenían la confirmación, que lo estaban esperando porque él había manifestado en una primera instancia su intención de venir. No, igual son 12 horas, ¿no? Sí, por eso con digo, avión de Estado. parece que No ya... es que tiene que... Depende bueno, de, pero ya estamos de líneas otro. aéreas. Sí, sí, sí. No, Sí, no van a terminar el tren de Iberia, que llega a Barajas. las 8 de la noche. No va a- Iberia que llega a las 8 de la noche. No. No, El llega de el mañana turista de Iberia y... De mañana, 8 de la llega a mañana. las 7:30 de la mañana. Sí, 8 y Raúl. media. No, quería volver un poquito atrás y preguntarle a Oscar que Mujica se retiró conjuntamente con Sanguinetti del Senado antes de terminar el periodo, ¿no? Sí, enseguida la elección departamental. ¿Qué tan atado dejó Mujica todo el proceso, la estrategia electoral del MPP, del espacio 609, su impronta en el futuro presidente? ¿Pero para cuándo? Para el pasado, porque él más bien se retiró en No, él siguió manejando desde la chacra. a pesar del deterioro de salud Sí, sí, y demás, sí. siguió Bueno, hay una cosa que atando es esta. todo. Hay una etapa de los líderes, esto es casi general, en que están todo el tiempo haciendo cosas. Hay otro momento que van delegando, pero que siempre conservan la última palabra, o el poder de aconsejar, como se dice de los monarcas, ¿no? Y que aconsejar, que decir, bueno, yo haría, y cuidado que alguien diga que no lo hace. Y eso fue muy importante. Sí, pero no fue. Acá hubo pedidos importantes de Mujica que le dijeron no, ¿eh? No, porque, que él no ejercía... No, yo se lo dije. No es que tuviera el Autorita- poder, no era el poder de ordenar. Era la conciencia de saber hacia dónde había que ir. Bueno, hay un viejo principio de mando, que es nunca dé una orden si no se sabe que se Que la va a cumplir. cumplir. Y es ¿no? mejor no hacerlo, incluso mejor que lo hagan sin que des la orden.
Bueno, eso todavía mucho mejor. Sí. Hay una célebre anécdota cuando el rey de Italia viene la marcha de Mussolini sobre Roma y ahí hay una duda del personaje, si fue el de la Marina o el del Ejército, que el rey le dice, se tuteaban además, si doy la orden de implantar el estado de sitio, las Fuerzas Armadas obedecen, sí, majestad. Las Fuerzas Armadas responden, tienen el juramento y lealtad, etcétera, etcétera. Termina y dice, ¿podemos hablar en privado y en confianza? Sí, yo no haría la prueba. Clarísimo. ¿No? Bueno, el poder se ejerce de esa manera. Sí, yo tengo el poder de mandar, pero cuidado, tengo que tener seguro que me van a obedecer. Y esto vale para todos los liderazgos políticos y empresariales. No es un tema solamente de poder militar o de gobierno. No, lo que pasa es lo siguiente. Él deja todo bien armado y bien atado, pero el gobierno recién empieza. Entonces, yo tengo la impresión de que a diferencia del 2005 o 2004, el Frente Amplio no llegó para quedarse. El resultado del 11 de mayo con un Frente Amplio en el 39% y no en el 44% que en octubre, marca que el Frente Amplio está en el gobierno, en cierto modo, a prueba. En evaluación. Exacto. Digo, tiene que producir resultados para la gente. Si no, la posibilidad de que no retenga el gobierno puede ser importante. Un asesor le dijo a Orsi, si queremos ganar tenemos que hacer el mejor de todos los gobiernos del frente. Exacto. Y entonces, tú fíjate que hay muchas dudas en cuanto a la línea de gobierno, sobre todo en el aspecto económico, donde tiene que zanjar diferencias en el gobierno. Yo creo que hay dos fechas clave. Una es más o menos dentro de un mes y pico, la menor, cuando esté en las pautas del Consejo de Salarios, y la decisiva el 31 de agosto, cuando se envía el presupuesto al Parlamento, es decir, cuando se define a nivel de Poder Ejecutivo el presupuesto, 31, 30, 29, 28. Y ahí, bueno, están las cartas arriba de la mesa. ¿Me dejas agregarte una cosa? Sí. Le hice una entrevista a Gabriel Odone para el canal Junta, que todavía no salió, la entrevista, y él me dice ahí que va a seguir luchando durante el gobierno por la desindexación de salarios. Es que no, él no lo considera una batalla perdida y que va a seguir intentando y que va a tratar de lograrlo. Bueno, el tema es que, primero, puede tener razón él, pueden tener razón los que se oponen o los del medio. No es un problema de razón, es una cuestión de conflictividad. No, digo, razón en el sentido de voy por este camino y logro aplicarlo y logro vencer las resistencias. O al revés. El tema es que el gobierno tiene que producir resultados. Sin duda se nota en la base frente amplista, hay insatisfacciones por el resultado del domingo, y algunas de las insatisfacciones, porque el gobierno en estos meses no hizo nada o estuvo callado. Lo cual son explicaciones, a mi juicio, un poco simples, porque una elección no se decide, salvo algún puntito, en los 30 o 60 días anteriores. Son temas muy... Bueno, por lo menos yo tengo una concepción estructuralista del voto, ¿no? Pero entonces el tema es que ahora viene una prueba donde, bueno, el presidente tiene que probar su capacidad y Sánchez, el Pacha, tiene que probar la suya. En conjunción, en competencia, y ahí se verá. Es un juego de dos, un juego en 1 y 2. Bueno, entonces esta es una prueba que, bueno, si sale bien, el gobierno da resultados, que es que haya determinado segmento de gente que considere que obtiene resultados concretos para su vida, bueno, salva el examen. Y te agrego una cosa, si no, la ausencia de Mujica, aunque Mujica no ejerciera ese poder, en la cabeza de mucha gente sí. Y cuando no esté y aparezcan algunas cosas, más de uno va a decir, esto es porque no está. Igual, si me permitís un apunte, yo creo que por ahora hay un poder todavía simbólico que está por encima del bien y del mal, que es Luciano Polaski. Bueno, ¿sabés qué? Lo que iba a hacer en este momento, Oscar, es interesante el punto, hoy habló Yamandu Orsi. Yo digo, y lo dije mientras estábamos emitiendo la rueda de prensa, que había dejado mucha cosa, mucha frase linda para analizar. Le preguntaron a Yamandu Orsi
por el rol de Lucía Topolansky. Vamos a repasar lo que dijo sobre cómo estaba Lucía Topolansky y profundizamos sobre esto, porque me parece que hay mucho de lo que acaba de decir Oscar. Repasamos, son menos de un minuto de lo que dijo Yamandu Orsi sobre Lucía Topolansky la tarde de hoy. Muy bien, porque yo creo que ellos dos se prepararon muy bien juntos, no solo para ese momento, sino que en la vida transitaron cada paso de manera muy de memoria y muy coordinada, a tal punto que en la conversación de anoche nos relató Lucía todos los últimos acuerdos y los deberes que habían quedado. Entonces vos decís, ¡ay, qué hermoso transcurrir, ¿no? Porque en realidad lo que vos ahí ves y lo que ella te transmite es que vivieron con mucha intensidad esos momentos. El viejo vivió con mucha intensidad hasta el final y Lucía sigue con mucho entusiasmo para terminar las cosas que él le encargó. Parece que ahí Te digo más, Sería bueno saber muestra qué las patitas de la Digo soga. más, que le encargó, ¿no? ese aspecto- Jurídicamente definiría el papel de Lucía la albacea testamentaria. Ese Sí. aspecto que vos decís, que es no sé qué término usaste, que yo ayer hablaba de la conciencia, esa cosa simbólica, que seguramente es la más fuerte, no debería despreciar que ella es un cuadro político mucho más intenso e interesante que él, que ella es mucho más laboriosa que él, que ella demostró Más disciplinado. ella demostró desde la vicepresidencia lograr acuerdos y que cuando él se reunía con Lula, cuando él se reunía con las autoridades internacionales, con Petro, ella estuvo ahí. Estaba ahí. Ella estaba ahí. En segundo lugar, pero estaba ahí. Nadie conoce mejor y nadie estuvo en la alta política internacional como ella, porque otras primeras damas no eran un animal político como Bueno, lo que ella. pasa es que ella no era primera dama. Bueno, ella- ninguna es primera dama. cuadro político. Sabemos lo que Ella estoy era un diciendo. cuadro político que llega a la pareja con Mujica. Es un caso muy interesante. Justamente lo dije en 2 o 3 entrevistas que me hicieron del exterior. Este no es el caso de un matrimonio en que la mujer Acompaña. o la hija, a veces se da, sucede al padre o al esposo del padre. No, acá dos figuras que van militando por su lado, por separado, y un buen día se juntan. Pero cada uno con un peso propio y un pasado propio. Eso es muy diferente, ¿no? Orsi habló incluso en la entrevista, en la rueda de prensa que dio de la tarde de hoy, de una instancia que ya estuvieron pensando el círculo cercano al matrimonio Mujica y a la organización del MPP, de juntarse con Lucía para empezar a ponerle forma a este rol de consulta, de injerencia de Lucía en la Yo- posibilidad de lo esto, único de que yo tener el veía ahí, diálogo con el gobierno, con el Ejecutivo. La duda que yo tenía ahí era su estado anímico. Si ella iba a tener ganas. Pero si ella tiene ganas, no solamente no me caben dudas, sino que sería muy inteligente mantener esa referencia. Sí, Porque pero aparte, perdona, perdón, ella no tenía- solo con el gobierno, también con las bancadas Tiene que hablar. propias. Total. No, ni que hablar, que le total. va- E incluso diálogo con otros partidos. Porque, por ejemplo, las conversaciones para que Blanca fuera, no estuvo Mujica. Fue Mujica y ella. Sí, ¿No? Ella también es una carta de. Mirá que yo vi cuando firmaron. Yo estaba ahí cuando ustedes firmaron, sí. entre comillas. Sí, no, cuando- Y gran parte de su esfuerzo físico y emotivo era para estar al lado de Pepe en el momento más complicado, ¿no? Cuando la vida se le iba apagando. Ahora, digamos, tiene una disponibilidad de energía que podría perfectamente volcarla. No solo ¿no? la disponibilidad, sino me parece que tiene el fuego sagrado de esto de lo que le dejó Mujica como herencia, ¿no? Pasarle el testamento y Sí, decirle, sí. ahora sos vos. Ahora, y comunicárselo al entorno cercano, comunicárselo. Obviamente estamos muy en el día del dolor, del sentimiento, van a pasar unos días, pero parece que hay un rol de Lucía Topolansky que va a ser clave. Ujú. Sí, no, acá es clave el tema. La prueba es si hay cosas de gobierno que empiezan a fallar, ¿no? Entonces, bueno, todo el armado empieza, le falta aceite a la maquinaria. Y el tema si logra que funcionen. Eso es la gran incógnita, porque es un desafío. Es decir, este gobierno tiene que demostrar lo que tú decías, ¿no? Que es el mejor gobierno del frente. No importa si es el mejor,
sino Qué tiene bueno. que mostrar Un que gran funciona, gobierno. tiene que Oscar, mostrar que da resultados. tú hablabas de dos instancias fundamentales, ¿no? El Consejo de Salarios Sí. o el Consejo Superior Tripartito y la negociación Sí, salarial. las pautas más que Una, nada. una instancia. La otra es el presupuesto. Pero antes está el cierre de la rendición de cuentas del 2024, donde el gobierno, en la exposición de motivos, plantea, me parece, el escenario donde va a jugar y plantear el presupuesto. Me parece que ahí va a haber señales de por dónde ahí se depende puede cómo estén manejar, avanzados ¿no? los La exposición de motivos, no otra cosa. No, ya sé, pero ahí va a depender mucho cómo estén avanzados los acuerdos Ujú. al interior del gobierno. Si ya hay posibilidades para el 30 de junio, que es cuando se envía la rendición de cuentas, bueno, en realidad Creo que- el Uruguay le llamó rendición de cuentas una modificación presupuestal. Técnicamente que pasa el balance. Apruébase y punto. No, Artículo digo, lo único, correcto ¿no? es la memoria y balance que Sí. se hace en cualquier asamblea de un club de fútbol. Claro. Pero como acá siempre va que se corrige en la rendición de cuentas, nos parece que la rendición de cuentas es un presupuesto B. Y hay que ver qué carga le dan. Todo depende del nivel de acuerdo. Por eso yo decía, el Consejo de Salarios, tú agregás, la rendición de cuentas me parece muy importante, pero la prueba del 9 Es es el presupuesto. el Y los envío salarios, del claro. presupuesto. Y los consejos salarios, ¿no? Quiero volver a la imagen que estamos viendo allí en pantalla, cómo cada vez se genera más multitud de personas. Es obvio, Claro, mucha gente termina- está saliendo de trabajo, ¿no? terminó la jornada laboral Claro. y obviamente hay mucha gente que no quiere dejar de ir a saludar. Insisto que la información que a mí me llegaba es que hoy vamos con esta primera etapa, vamos a decir, de apertura al público allí en el Salón de los Pasos Perdidos hasta las 0 horas, mientras que mañana se abre a las 10 de la mañana. Me confirman que es seguro que viene Luis Ignacio Lula da Silva y que es seguro que viene Gabriel Boric. Esos dos mandatarios, es segura su llegada mañana a despedir a José Mujica. Está por hablar Juan Castillo, vamos a ir ni bien, bueno, está hablando en este momento, a ver si podemos establecer contacto. Mati, te recibimos. Sí, compañeros, efectivamente, estamos con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, a quien le agradecemos estos minutos y bueno, le pedimos una primera reflexión respecto a esta pérdida. Acompañándolos hasta la última morada, ¿no? A un gran luchador, a un dirigente político histórico, tal vez uno de los referentes históricos más importantes de la última generación, el Pepe Mujica sea uno de ellos, junto a General Serén y a Danilo Astori, a Tabaré Vázquez, para hablar algunos de los principales nombres últimos que hemos tenido que despedir. Y bueno, es una tarea nunca grata, sabiendo y siendo consciente del papel que ha jugado, del rol que lo ha mantenido durante 60, 70 años de la vida política del país y de la lucha social como uno de los principales referentes. ¿Qué significa para la fuerza política esta pérdida? Significa mucho, significa eso, no perder de vista lo que fue su tarea, su trabajo, la enseñanza, el legado que nos deja, ¿no? Trabajar constantemente para construir unidad, trabajar en defensa de los más humildes, de los que menos tienen, aunque nosotros muchas veces pertenecemos a concepciones ideológicas o políticas distintas, abrigar bajo la bandera de Otorgués la esperanza y la expectativa de que es posible construir un mundo más justo, también al mismo tiempo unía esos sueños, esos intereses. Entonces, tal vez esas cosas nosotros tenemos que procurar mantenerlas vivas, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, hasta allí entonces, compañeros, la palabra del ministro de Trabajo, Juan Castillo, y bueno, destacar lo que estaban comentando ustedes respecto a cómo va a seguir esta jornada, donde hemos anunciado en varias oportunidades diferentes cambios que nos trasladaban desde aquí, desde el Palacio Legislativo, pero ahora se hizo finalmente oficial, se va a estar cerrando entonces las puertas a partir de las 12 y se retomará la actividad a partir de las 10 de la mañana para que, bueno, la gente que quiera pueda concurrir aquí al Palacio Legislativo y dar este último adiós al expresidente de la República, José Mujica. Muchas gracias, Mati, por este aporte. Obviamente, ni bien tengas cualquier repercusión, cualquier testimonio, nos convocás y vamos a ir contigo. ¿Les parece, antes de seguir dialogando, vamos a repasar lo que decía el presidente de la República, Yamandu Orsi, sobre lo que representa la pérdida de José Mujica? Y hablaba de no solamente para el Uruguay, sino para el mundo. Repasamos este fragmentito de la rueda de prensa que brindó en el día de hoy el presidente Yamandu Orsi, hablando por primera vez después de que fuera él, institucionalmente en su cuenta de X, el que anunciara el fallecimiento de José Mujica.
Como todo, cada vez que desaparece un líder, la incógnita, el interrogante es cómo se sostiene esa construcción de la que él fue protagonista central. Bueno, eso es el desafío que tenemos cada uno de los actores políticos, porque todos pescamos en algunas de esas vertientes ideológicas o del pensamiento o del accionar. Lo puedo hablar de los vallistas, los herreristas, los wilsonistas. En este caso, quienes, no solo el MVP, yo creo que no solo el Frente, hay toda una forma de concebir cómo hacer las cosas, que tiene mucho de, como te decía, de lo simple, de lo llano, pero también esa visión geopolítica y regional que lo hace un latinoamericanista muy particular. Trascienden y generan quiebres. Te puedo hablar de Wilson Ferreira Aldunate, o podemos hablar de Luis Alberto Herrera, Luis Valle, por supuesto Valle Ordóñez, ¿no? Yo creo que Pepe va a integrar las páginas, como tú decías, no solo de la historia nacional, sino a partir de alguna de sus prédicas, por ejemplo, el discurso de la ONU tuvo trascendencia mundial, y yo estoy convencido que cuando uno anda por el mundo, a nosotros nos reconocen por el fútbol o por Mujica. Puede ser candidato, tener algún cargo, presidente de la República, puede ser jefe de un partido, puede ser una referencia política. Ahora, el liderazgo, y más de la magnitud o del volumen de alguien como Pepe, hoy no es fácil identificarlo, porque aparte eso nace de manera bastante más espontánea y no se transfiere de manera mecánica. Lo que sí es claro que él nos dijo que todos teníamos que tomar esa posta, y todos lo agarramos, pero sabiendo que hay una construcción que tiene que ver con el contacto y con la adhesión de la gente, que, como te digo, no se estudia ni se decreta, se tiene o no se tiene, y eso el tiempo dirá quiénes son los que toman esas banderas y se transforman en líderes. Pasa en todos los partidos. Bueno, muy bien, ahí teníamos la palabra de Yamandu Orsi haciendo referencia a lo que generaba la muerte de José Mujica en Uruguay y el mundo. Óscar, sos una persona de consulta a nivel internacional, como un referente del Uruguay. ¿Qué recibís del exterior de lo que representa Mujica? Bueno, no, a ver, el Uruguay ha logrado, algo lo decíamos ayer, un peso internacional durante algunos periodos muy superior al tamaño que tiene el país, sea en población, sea en poder económico y en ubicación geográfica, porque si Uruguay tuviera esta población y esta economía, en Europa, donde está Luxemburgo, es otra cosa. Estamos junto con los pingüinos, ¿no? Pero en general esa fuerza con figuras, los expresidentes de la República o Enrique Iglesias, muy jugado a nivel del poder internacional, de organismos, de diplomacia, si se quiere, de alta academia. En cambio, Mujica llegó mucho más abajo. No digo niveles 100% populares, pero, por ejemplo, la juventud, más bien Occidente, hemisferio norte o Latinoamérica, donde fue un fenómeno. ¿Por qué? Bueno, porque coincidía con muchas expectativas. Primero, dar esperanzas al mundo, a la vida, el tema de la austeridad ligada al anticonsumismo, que es como se leía, y por lo tanto el tema del cambio climático, la liberalización, la agenda de derechos, la marihuana, el aborto. Entonces construyó un personaje de dimensiones. Bueno, vimos yo recuerdo la manifestación en Río de Janeiro, por ejemplo, que fue impresionante. Pero más experiencia que podemos tener todos al viajar. Yo tuve la desgracia de ir a Tokio un mes antes que Mujica. Entonces, el lugar que llegaba, en lugar de mi aburrida exposición sobre el sistema electoral y del Partido Uruguay, que era el objeto, me permite antes una pregunta, que Mujica se desparramaba en mi conferencia. Y me pasó Tokio y otras ciudades de Japón, pero me pasó en Marrakech y Casablanca, y ni hablar en Europa.
pero también a nivel popular, desde de la librería Feltrinelli, con la foto de Mujica en todas las sucursales, porque largaba el libro La imaginación al poder, escrito por 2 periodistas italianos, en la calle, Uruguay, Mujica, y empezaban a hablar, y no, yo leía Mujica, es decir, un fenómeno que más aún, el País de Madrid le dedicaba una página entera que la postergó porque justo ahí muere Adolfo Suárez González, el presidente de gobierno de la transición, y en lugar de tirarla para afuera, no, la reservó para un número siguiente, página última del País de Madrid sobre Mujica. El hecho de que cuando sale la noticia de la muerte de un expresidente de Uruguay, en la primera página del New York Times. Salió hoy, ¿no? Salió hoy. ¿no? Y después La Vanguardia de Barcelona, que es un diario cuyo peso puede equivaler al del País de Madrid, 2 artículos sobre Mujica, ¿no? Y primera página. El País de Madrid, primera página. La NBC. La cadena NBC de Estados Unidos, que para que mire Latinoamérica la NBC tiene que pasar algo. Bueno, después una nota sobre esto. Una población multilingüe que se llama Inside Over, que tiene 2 publicaciones fuertes, una en inglés y otra en italiano. El segundo tema, el primero, la paz en Ucrania, ¿no? El segundo, por delante, el tema Gaza, Mujica, ¿no? Es decir, es un personaje que Uruguay lo situó. Eso es un guste o no, Mujica, digo, ¿no? Sí. Esa es una ganancia que tuvo el país. Antes solamente era Uruguay, Cavani, Suárez. Bueno, salimos del fútbol, ¿no? Mujica dio otra dimensión. Vamos a ir rápidamente al móvil con Lucía Betancourt, que está allí en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Lu, adelante. Sí, continuamos por aquí trabajando en las afueras, continúa por supuesto ingresando muchos uruguayos al recinto parlamentario, y en esta oportunidad le agradecemos los minutos a Sebastián Baldomir, presidente de la Cámara de Diputados, a quien le agradecemos estos minutos para conocer un poco qué novedades hay en cuanto al protocolo, el resto de la ceremonia, por la jornada de hoy, por la jornada de mañana. Bueno, dada la cantidad enorme de gente que aún queda por ingresar y también que se avecina una noche fresca, lo que se va a disponer es que el ingreso de público acá en el Salón de los Pasos Perdidos será hasta las 23:30 aproximadamente, y se abriría nuevamente en el día de mañana a las 10 de la mañana, sobre todo para evitar que la gente que todavía no ha podido despedir a Pepe tenga la posibilidad de hacerlo en la jornada de mañana, en un día, una jornada común. Mañana sería también el día de la llegada de las delegaciones internacionales, particularmente la del presidente de Brasil y del presidente de Chile, que estarían llegando luego el mediodía, sobre las 14 horas. Y bueno, si a esta hora del día de mañana todavía hay mucha gente por ingresar, seguramente se tendrá que habilitar el día viernes como final para abrir el Salón de los Pasos Perdidos y que la gente pueda despedir a Mujica, que ha venido una enorme cantidad de población. Sigue estando, ustedes lo pueden ver, la fila enorme por Libertador, que es muestra del cariño y la adhesión y el respeto que generó Pepe en el pueblo uruguayo, ¿no? ¿Tienen un estimado? ¿Cuántas personas? Todavía no, pero estamos sacando un cálculo por el horario que ya llevamos y la cantidad de gente que pasa por hora, pero estamos seguramente por encima de las 70.000 personas hasta ahora, y bueno, todavía queda mucha gente por ingresar, y todavía están viniendo también delegaciones que vienen especialmente ya sea por vía aérea o vía terrestre del interior del país o del exterior, que también ya nos avisaron que van a llegar, y eso implica también, bueno, tener todo preparado para que siga viniendo gente, y que bueno, que el trabajo de la prensa y que la venida también del público en general sea en las mejores condiciones que le podemos asegurar para una ceremonia de este tipo. ¿Se hace alguna recomendación para aquellos que están viniendo? Porque mañana es las 10 de la mañana, pero quizás hay personas desde antes haciendo filas. ¿Cómo es el trabajo también con los funcionarios? Bueno, ahí se está disponiendo, aquí en la explanada principal, que hay baños, hay una sala de hidratación, hay agua también para que se pueda acceder, hay una carpa médica por cualquier eventualidad, y la gente que necesita un apoyo, acá hay en el entorno de entre 250 y 300 voluntarios que ayudan, ya sea para personas de edad que tengan que subir con cuidado las
las escaleras, o si vienen en silla de ruedas, también tenemos el ascensor por la entrada de General Flores, el ascensor para silla de ruedas. Entonces, hasta ahora lo importante es que nadie ha quedado sin poder ingresar al Salón de los Pasos Perdidos y despedir a Pepe. Y bueno, lo mismo es para mañana, ¿no? Lo que no queremos es que quede la gente durante la noche, y por eso abrimos a partir del día de mañana con la misma característica del día de hoy. Comentabas que mañana llegan las delegaciones. Comentanos de qué países, qué se sabe del momento. Bueno, estaba confirmado hasta ahora el presidente de Chile, Gabriel Boric, el presidente de Brasil, Lula también, que ya viene con una avanzada importante del equipo de presidencia y de seguridad. Han venido otras delegaciones también de Argentina, como el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. También están llegando en el día de mañana una delegación de Venezuela, una delegación también de países vecinos, ¿no? de Argentina, también del litoral. Están viniendo delegaciones a nivel gubernamental y político para hacerse presente y bueno, hasta ahora la importancia es tratar de darle la misma oportunidad a todos de venir a tener un momento con la familia, con Lucía, con los compañeros del Frente Amplio y bueno, ni que hablar con el legado que deja Pepe a nivel regional, que es un cariño tremendo, ¿no? El trabajo de los medios de Argentina, de Brasil, de Bolivia ha sido hasta ahora incesante, nos siguen llegando solicitudes de acreditación y de entrevistas y eso en cierto sentido es una muestra del respeto que generó Mujica en el nivel regional, ¿no? Entonces se está desarrollando con total normalidad. Hasta ahora sí, total, con respeto, con fluidez, sin ningún problema, que era lo que Pepe quería también, ¿no? Porque esto también es parte de lo que se imaginaba, que la gente pudiera tener un momento para despedirlo. Luego sí se mantiene lo de que sea íntimo, privado, bueno, el proceso de cremación y donde descansen los restos y demás. Sí, eso ya después que se le den las honras fúnebres al final de la actividad aquí en el Palacio, ya de ahí termina la parte pública y queda en manos de la familia de Lucía todo el proceso posterior y bueno, estamos sobre todo asegurando que con el cortejo del día de hoy, con la despedida aquí en el Salón de los Pasos Perdidos, un poco queda concluido el homenaje a Pepe y luego, bueno, se realizarán homenajes de los que él merece en todo el país porque evidentemente es algo que venía esperando y que también es algo que los propios compañeros quieren hacer en sus propios territorios, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, le agradecemos al diputado por estos minutos, por supuesto los vuelvo a contactar más adelante. Gracias, Lu. Vamos a ir 2 segunditos con Sergio Botana, que también está allí. Después ya venimos a la mesa. Va a cerrar Oscar Botinelli. Vamos a recibir a Eduardo. Vamos a seguir nosotros acompañándolos. Vamos contigo, Mati. Exactamente, compañeros, gracias. Estamos con el nacionalista Sergio Botana, a quien le agradecemos estos minutos y bueno, también para pedirle una reflexión primaria respecto a esta pérdida. Y bueno, de verdad que un adversario imposible y una persona a quien le guardamos siempre mucho cariño. Con los intendentes fue sumamente respetuoso, respetaba esos liderazgos departamentales, la representación de los departamentos. Hicimos los avances concretos en su gobierno, los intendentes, recién lo hablamos con Marcos Carámbula, hicimos los avances concretos más grandes para los gobiernos departamentales después de la reforma de la Constitución del 96, todos los acuerdos del SUSIBE, lo que significó eso en términos de tener un respaldo económico para las intendencias, la solución del tema del alumbrado que nos permitió llegar con la luz a todos los lugares, el arreglar los balances de los gobiernos departamentales, que antes no podíamos ir a un banco porque teníamos balances indeterminados, pero después en este otro tiempo también lo que fue la ayuda silenciosa en temas sumamente patrióticos. El Mujica nos tendió una mano al presidente Lacalle Pou con el tema de la reforma de la seguridad social. Él sabía que el país se desequilibraba en el futuro y miró a 30, 40, 50 años y en silencio nos dio una mano grande para que el país pueda tener esa reforma. Y bueno, y después todo lo de Brasil ya se conoce, pero la búsqueda de una nueva inserción internacional para el Uruguay.
Y bueno, y después nos quedan todas esas anécdotas que vivió cada uno de nosotros con un presidente que cada tanto aparecía por nuestros lugares. Cuando se enredaba el clima político en la capital, Mujica se iba hacia los pagos del interior de la República y bueno, y tomaba aire y hablaba de otros temas y soñaba con otros proyectos. Un hombre que tenía justamente una mirada muy hacia el interior y justamente se lo ha destacado como ese nexo entre el Frente Amplio y el interior del país. Ah, sí, claro, de alguna manera hacía que nosotros representáramos al gobierno en nuestros departamentos. Es así, pero esa es una actitud de respeto a la decisión ciudadana, era eso, no era otra cosa. Después, bueno, lo otro que uno piensa es, pero esto como reflexión aparte, pero ese magnetismo, ese carisma que tenía, esa popularidad que tenía, bueno, qué bueno es que la haya canalizado por la democracia, por la participación, se imaginan lo que sería para el Uruguay, para la democracia uruguaya, con un parteaguas de ese tamaño oponiéndose al sistema. Bueno, él eligió ir al sistema, ser un republicano, ser un demócrata, abonar la libertad y el derecho y su vigencia, y no es poca cosa. ¿Cuánto pierde la política con una ausencia como la de Mujica? Entramos en zona de riesgo político y hay que ver, porque en los momentos complicados son estos los grandes, solo los grandes son los que pueden frenar los impulsos destemplados, son los que no nos pase que muchos quieran ganar liderazgo radicalizándose. Con Mujica en ese sentido había una garantía de que el que eso hiciera iba a ser frenado. Como en algún momento Wilson nos frenó a nosotros, a las juventudes blancas que estábamos radicalizadas en un momento, a la salida de la dictadura, y sin embargo Wilson nos habló y nos encauzó por la institucionalidad y bueno, y nos puso como soldados de la democracia. Mujica 100 veces frenó a los que podían cometer el error del desvío y bueno, y la verdad es que ahora el Uruguay no tiene, la izquierda no tiene un Mujica, no lo tiene. Mujica comenzó su militancia en el Partido Nacional. Usted, después de años que él estuvo en el Frente Amplio, ¿siguió identificando alguna cuestión que le quedara de esa militancia dentro del Partido Nacional? Todo, tenía los usos, las costumbres, las formas, bueno, era un caudillo. Era el modo de ejercer el liderazgo, era de caudillo. Algo en la izquierda fue un innovador de esa izquierda de intelectualoides vestidos de paquetes. Bueno, usted les cambió todo, claro. ¿Recuerda alguna frase, alguna conversación específica que haya tenido con él, algún concepto que a usted lo haya marcado? Bueno, no, miles de cosas. Te voy a decir una que me sorprendió un día, andábamos buscando la universidad, que la universidad llegara al interior, que llegara a Cerro Largo, y me dijo, trae una universidad de donde sea, de la ideología que sea del Opus Dei, pero que los muchachos aprendan, porque sea de donde sea, si los muchachos aprenden, después ellos solos van a ser libres. Ese tipo de reflexiones. Bueno, también en algún momento me dijo una cosa que ya va a empezar a pasar, ¿no? Sobre el sistema de seguridad social y su financiamiento. Estábamos en una de las últimas conversaciones. Si se va acabando el mundo del trabajo, hay que pensar en que el robot de alguna manera sea origen de recursos, ¿no? Ese tipo de cosas que pensaba por afuera de lo que aún sigue pensando el sistema, pero que ya lo estamos viendo todos los días cuando hay desplazamiento del trabajo por esta segunda revolución industrial que está produciendo el robot, ¿no? Muy bien, gracias. Muy Compañeros, Sergio Botana, en vivo para nosotros. Vuelvo con ustedes a estudios. Su parcial y, bueno,
Muchas gracias, Mati, por este aporte. Óscar, ya te vamos a ir liberando, va a entrar nuevamente Eduardo para acompañarnos. A manera de cierre, ¿qué reflexión podemos hacer? Tenemos las reflexiones sobre Mujica o las reflexiones políticas de futuro. Hacia el futuro. ¿No? De Mujica claramente queda un legado, lo hemos resumido alguna vez en alguna serie de palabras, el presidente filósofo expresado a través del tema de austeridad, que no necesariamente se traduce después en las políticas efectivamente impulsadas, pero como una concepción de anticonsumismo, de cuidado del planeta, de una vida sin exigencias materiales desmedidas. Sí, por supuesto, que todo el mundo tenga cubierta necesidades básicas. El estoicismo aparece, esa palabra muy claramente definida por él en el libro de Pablo Cohen. Es decir, de alguna manera el estoico es la resistencia, que el cuerpo pueda resistir los límites del sufrimiento, circunstancias adversas, pero libere la mente y el espíritu, que es lo que hace sobrevivir. Y luego, por supuesto, el concepto de... Hay un dato que es uno de los tantos polémicos que deja Mujica ya despertado. La idea, él claramente decía, el pasado tiene que quedar en el pasado, hay que caminar hacia el futuro. Un mensaje que coincide con el de Seregni, cuando sale de la cárcel, el discurso del balcón, como se le llama, y hay dos figuras clave con esa concepción, con frases muy parecidas, la de Nelson Mandela y la de Václav Havel, el líder de la transformación de Checoslovaquia, del sistema comunista al sistema plural y de mercado. Yo lo mencioné ayer, el caso de Mandela, diciendo que tuvo que hacer cosas que en Uruguay hubieran sido señaladas como un traidor, digamos, ¿no? Claro, y la frase, no recuerdo exactamente la frase textual desde los dos, pues son muy parecidas. Es: no permitamos que el pasado nos impida construir el futuro. ¿No? Lo de Havel fue más tenue porque Mandela hizo algunas cosas, como los juicios, que los acusados podían no sufrir prisión si asumían la culpa. La culpa, claro. Y, no había castigo. No había castigo, pero tenían que asumir la culpa y el relato de las cosas que habían hecho, ¿no? Lo de Havel fue más diplomático, ¿no? Distintas transiciones, además, y distintos pasados. Entonces, bueno, Mujica claramente se alinea en eso, que provoca legítimamente molestia, enojos de quienes tienen la otra tesis, también valedera, que el pasado no se puede enterrar, sino que hay que seguir hasta el final. No solo es un tema uruguayo, hay muchos pueblos y países que consideran que hay que seguir hasta encontrar lo último, ¿no? Lo difícil es, sin olvidar el pasado, poder seguir construyendo el futuro. Dar vuelta a la hoja. Ahí está el tema de que en última instancia siempre termina habiendo un choque de prioridades, ¿no? Y yo creo que esos son los grandes mensajes filosóficos, de alguna manera, o políticos de alto vuelo que deja Mujica. Y después, bueno, esta construcción política que es muy importante. Yo recordaba, no lo he recordado públicamente, Jorge Valle, en esas originalidades que le gustaba, dijo una frase que nos parecía a todos un disparate. En 2020, se equivoca en la fecha, en este país no va a haber más frente amplista, ni blanco, ni colorado. Van a haber cosas distintas. Bueno, no digo que ocurra esto, pero lo que estamos viendo es una transformación del sistema político que va convergiendo a dos grandes estructuras. La coalición republicana, como se llame, ensayos, va camino a algo, y este Frente Amplio se parece un poco, no se parece tanto a lo que venía. Son las familias ideológicas, en definitiva, que agruparían... Yo diría familias políticas, o de cultura política. Lo ideológico me suena a veces un poco pesado. No quiero decir que esté mal, digamos, pero sí de culturas políticas, que evidentemente hay dos. Que a su vez hay un tema, la elección del domingo, una señal que da profunda, es que la región metropolitana, que sí es la mayoría de la población del país, y el resto del país están con diferencias culturales, que no se entienden del todo.
no es solo un tema, no, lo que pasa es que estuvo mal la propaganda. Está bien, es interesante, porque siempre hablamos de la fractura de la fractura ciudadana que significan la costa ¿no? y que tienen otras cuestiones, sí, pero que hay otra fractura también en el país que tiene que ver con eso y que yo creo que contribuye mucho a esto de el analfabetismo agropecuario que tenemos los uruguayos. Es nuestra principal fuente de sustento y nadie, yo tengo grabado, y tenemos unas grabaciones ahí que capaz que podemos usar, de una charla que Mujica me dio. Me llama a la Mundial de Checa para grabar y me dio una clase de política agropecuaria, de cosas básicas, ¿no?, que yo desconocía. Y hay en eso esta cosa de que si vos sos del interior y sos productor 4x4, ¿no? Sí, sí. Esa cosa, que llega a ese límite. La ignorancia lleva al preconcepto. Estereotipada. La ignorancia lleva al preconcepto y de la ignorancia. Por eso está bien eso que vos señalás de que es una cuestión cultural más que política. Cuando la ley de caducidad claramente triunfa en la anulación, bueno, ahí no se sabía si anulación o derogación, la abrogación de la ley en Montevideo y algún otro departamento el 16 de abril del 89 y pierde en todo el interior. Y algunos decían, no, lo que pasa es que no se hizo campaña suficiente. Y me acuerdo que un colega, Juan Carlos Dollenar, dijo, no, son dos culturas. Acá no es un tema de voto por la ley en sí mismo. Son dos visiones del país. Y eso es lo que hay que entender. El Frente con Tabaré primero y luego con Mujica había logrado una penetración cultural en el interior. Digamos, el doctor de túnica blanca y Mujica, esta mezcla de canario, de hombre de campo. De hombre de campo y de gran bicho, una gran llegada al interior. La elección del 19 y de octubre, el 19 de octubre del 24, pero sobre todo este domingo está marcando con mucha fuerza que se vuelve la diferencia que en aquel momento era Montevideo y el resto, y ahora la región metropolitana que incluye la gran medida, la gran parte de Canelones. Y ese es un país. Y Maldonado una cosa exótica, claro, porque no es ni lo uno ni lo otro. Nosotros no nos acordamos, pero esto que vos marcás de que Mujica rompe con una cultura, hasta en la vestimenta, nosotros nos olvidamos, pero a Tabaré Vázquez se le decía outsider. ¿Vos te acordás de eso? Sí, en un momento. Sí. Yo tengo una gira por Salto, lo seguí, y una señora viene y lo saluda, ¿no? Y entonces un colaborador le dice que no creen los políticos. Y él le dice, hace bien, señora, no les crea, ¿no? O sea, como él también fogoneaba esa cosa de ser distinto, ¿no? ¿Y te acordás él jugó al ser el político no político. ¿Y te acordás el nos vemos en las urnas, previo a la elección la última, la penúltima fue, ¿no? La que pierde Daniel Martínez. Ah, ¿no? sí. Nos vemos en las urnas, ese conflicto que llega con cierto sector de los productores y de colonización, vuelve a marcar la distancia, ¿no? Entre la visión urbana y la rural. Eso generó mucha... Pero se vio el Frente Amplio hizo una campaña en las departamentales que marcaba que tenía una visión del interior. Ahora, más parecida a aquella que a la que había logrado un poco penetrar Tabaré. Y yo creo que esto es un legado Mujica que es, justamente hoy me encontré con Frati, justamente, que se queja un poco de esas visiones tan montevideanas que existen en la izquierda, diciendo, hay que recordar todo lo que nos deja Mujica sobre este tema, ¿no? Oscar, te agradecemos. Es un verdadero placer tenerte y en un ratito nada más seguimos, recibimos a Eduardo. Ahora vamos con Estefi.